Vamos a continuar el servicio de hoy con el Evangelio, Santo Evangelio según San Juan, capítulo 12. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2. Capítulo 12. 6 días de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta, Servia y Lázaro eran unos de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, porque no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, dejadla, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Amén. Es de el principio que el Hijo de Dios, un unigénito Dios, que es Jesús. Todo lo que pasó con Adán y Eva es el Hijo único, como era en caso de Adán y Eva, para que suceda como sucedió con Caín. Es difícil, tomado en cuenta de Dios, a que es Jesucristo, el apóstol de Cristo, para que suceda como Judas. Cuando Jesucristo llegó a esa obra, invitó a 12 discípulos y le dio a él toda la grandeza, con el Espíritu todo, para que tome a él, para librar de todas las enfermedades delante de ellos, y lo puso tomado en cuenta, como es esos hombres que lo tomó. Cuando los invitó, igual a los demás 11, estaba Judas también ahí. Pero ¿cómo cayó él así de esa manera? ¿Qué sucedió en ese corazón de ese hombre? No lo tomó, no lo puso Dios ahí para que lo tomó, para que fuera un apóstol, para que sea un apostolado, para estar salvándolo a los enfermos, para que estar lavando a los que tenía lepra, que tenía sacar el demonio, que esté regalando, para tomar en cuenta todo. ¿Cómo cayó ese hombre? Tomado en cuenta para ser un apóstol de Jesucristo, de Dios ante Jesucristo, y cayó, que fue de Judas Iscariote. Y nos explica la palabra de Dios al fin, en las finales, el por qué.
si quieren escuchar. Cuando Pedro toma en cuenta los 120, ese es usted, y le pide totalmente el regalo del Espíritu Santo. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en el que el Espíritu Santo habló por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Era contado con nosotros y tenía parte de ese ministerio, pues con el salario de su iniquidad adquirió su campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Esa es la mitad. No es lo que estamos viendo, es los 30, lo regresó los 30 denarios que él había recibido. No sucedió con los 30 porque perdía el amor a él mismo, más que como que debería amar a Cristo, porque él lo recibía porque él quería lo que le daba a Cristo. Por eso poco a poco comenzó, le había dado la responsabilidad, todo lo que recibían ellos para que lo guardara, y él lo tomaba durante esos 3, donde comenzó él a recibir, y tomó alguna situación y creyendo que pensaba tomar, y cayó en pecado, y le indica, porque perdió en el 7º día, después de los 6 días, 6 días antes de Pascua, que Jesús conoce todo, nunca se lo dice a los demás. Él lo ama y está esperando que se regrese, que se arrepienta, igual a Judas, como a nosotros también. Nosotros, no, Dios nos cuide, tenemos ese carácter, guardar todo a nosotros, darle a Dios. Tengan cuidado ustedes, hermanos, tengan cuidado, no guarden más ustedes para ustedes que lo que necesita ante Dios, que tienen que darle ese sacrificio a 6 días antes de la Pascua, para que vayan a comer todos juntos. Entonces los 12 apóstoles, me vuelvo a repetir, antes pues de Jesucristo el Señor fue a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y el que había resucitado de los muertos, y le hicieron ahí una cena. Marta servía a Lázaro, era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Marta estaba ahí, servía. Entonces María, como estaba, porque ama a Cristo, entonces María hizo algo, no se podía creer. Tomó una libra de perfume de nardo puro, todo lo importante que tenía, no se lo guardó para ella, lo que lo dio más importante, lo dio para que se le dio, y lo ungió en ese día con gran amor, con grandeza, porque lo que Jesucristo había resucitado a su hermano, Dios lo llenó su corazón totalmente, y con esa manera ungió los pies de Jesús. Antes lavaban los pies al Señor y lo limpiaba con algo más, lo limpiaba. Pero la situación era tanto el amor que tenía María hacia eso, era de grandeza, lo mejor, y lo echó, lo perdió
lo llevó, lo mejor, con eso, en, en, enjulló los pies de Jesús. No es nada más para limpiar. Con los mismos pies, los mismos cabellos, limpió los pies. Algún testimonio grande. ¿Tú lo vas a hacer alguna vez? Ese olor del perfume grande que había, no puedo decir algo grande que sucedió ahí. Y ahí todo se llenó. Entonces ese olor era grande, ese perfume. Ahorita viene lo que Judas va a indicar. Eso es el pecado que le voy a decir antes de empezar a dar al Señor. Y dijo uno de sus discípulos: ¿qué hicieron Judas? Y dijo, pues eso, el que había que entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido? Porque fuéramos tomados 300 denarios. ¿Sabes lo que sucede los 300 denarios? Él lo llevó por 30 denarios. Él guardaba 100 denarios a todo a su alrededor. 300 denarios. Es un salario grande, el mejor salario que se puede dar a un obrero, el mejor salario a un obrero. Y lo toman y lo destruyeron. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes aquí? Y el Señor sabe su corazón. No lo puso en enjuiciar. No sé lo que, no sabemos que conocemos, porque que tenemos un Judas por delante. El Señor. Y el Señor lo ama. Al mismo Judas lo ama a Jesús. Hasta el final Jesús lo amaba a él. Y le dijo: déjala tranquila a ella. Para el día me sepultará, pasar a guardar esto, porque a los pobres siempre los tendrás vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Entonces venían muchos hacia él, y a Lázaro y a Jesucristo. Pero lo importante de todo esto es el sábado cuando vino el Señor, vino hacia él en Jerusalén. Después de 3 días, 2 días antes, después 4 días, 2 días antes del sábado, el mejor grande, el miércoles, Jesús estaba en Betania, donde estaban todos los leprosos. Y le dice, y entonces escuché una mujer y llamaba ante él y en cada uno de ellos. ¿Qué era lo que estaba haciendo? ¿Qué importancia había? Donde antes 500 años verdadera, 500 antes y 500 había una piedra en Egipto, porque la presencia era una piedra como brillaba mucho, porque siempre lo podías tomar y hacer, y con esa piedra hacían unos vasos muy muy grandes, siempre hacían desde un principio ante ellos en Egipto en esa época, y ante el faraón se lo ponían a él, y se lo ponía a él donde lo enterraban a él, ese vaso. Esa mujer solamente lo tenía ella individualmente, con un gran vaso, ya estaba lleno grandeza de ese, y sabía, y que al lado de él en Betania, donde estaba el hijo estaba ahí, y lo llevó ante él
rompió lo que estaba en ese vaso, aquello que estaba dentro de él, manchárselo donde estaba él. Qué gran amor había ahí. Qué gran salario van a tener esas mujeres que hizo eso. Cómo tanto Dios lo puso, ese sacrificio que Dios que hizo a su hijo unigénito, donde antes de ponerlo a él que lo crucificaran. ¿Qué es lo que iba a suceder ahí arriba en el cielo cuando sucedió? Viendo a su hermana María, la hermana de Lázaro, que no conocía a nadie. Aquella mujer, grande esa forma, le da sacrificio, porque es tuyo, guárdalo. No lo guardo lo mejor, no lo guardo lo mejor lo sacrifico para el Señor grande que es Jesucristo. Tanto mucho importante y quiero conocer, muchacha, ¿quién eres tú? Que dice grandeza, que no todo, en 37 estoy leyendo la grande obra hiciste en esa época. ¿Quién eres tú? Que tanto amor, ¿quién eres tú? ¿Por qué hiciste ese amor que tiene antes y nosotros no la tenemos? Eso era, no pudo soportar eso Judas. Ese mejor perfume ungió los pies de Jesús y romper el vaso también, ese gran vaso, grandeza, era muy caro ese vaso también. Y dice la palabra, y ahí fue Judas, fue Iscariote, fue a los sacerdotes, después de lo que sucedió ahí, de ese gran desamor que dio María, de ese lo que es el sacrificio que esa mujer que dio ante Jesús, no podía soportar echó a perder 300 dinarios que podía tener él, de lo que dio, de eso es lo que dio María, perder ese perfume, que mucho más dinarios que había esa mujer que no se conoce de María. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué hizo ella porque no sé, hizo un total error, hizo ella. Muchas veces decimos eso, esos errores que cometen. Eso es error que hizo. Y le dijo al Señor, no le molesten a esa mujer. ¿Para qué molestan a esa mujer? Esa obra grande hacia mí hizo esa obra. Hizo una gran obra hacia mí. Grandeza hizo. Temeroso es. Y le dijo, ¿qué me van a dar a mí? Le hizo a los sumos sacerdotes. Y yo los voy a entregar. Y le dieron ante él, le dieron 30 dinarios. Y después esos 30 dinarios le dieron que le pusieron eso. Le estaban pidiendo para entregar a Jesús. En 2 días, en un grande se reunieron todos. Entre ellos vinieron. El mismo Judas estaba ahí para entregar a Jesús. Ese corazón, su corazón ya se había conseguido, se ha vuelto una piedra dura, ese corazón de Judas. Y el Señor estaba repartiendo, 12 vasos estaba repartiendo, y cortó el pan en 12 pedazos. Coman, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y esto lo hacen entre nosotros. Y después reportó el vino, esta es mi sangre para todos, y tomaron, comieron y tomó los 30. No echemos para tomar cuerpo y sangre para tener 30 denarios, aunque tengamos un solo dinario, porque es el que estás tomando.
Esto no está viendo Dios de todo lo que estamos haciendo. Y el Señor Jesucristo no abre el avanzo, abre. Y dice, ¿saben ustedes? Uno de ustedes me va a entregar. Y todo, ¿qué pasó aquí? Todo menos Judas. Todos, menos uno. Entonces le dice el apóstol, pregúntele quién va a ser. Porque estaba lo amaba mucho. ¿Quién va a ser, Señor? ¿Qué te va? Aquel que va a untar el pan en el vino. Es el que... Y le dio él. Y lo tomó. Y se lo comió. Después que le dio el pan y vino. Y vino entonces Satanás. Y le dio. Afuera estaba la oscuridad. Final de todo esto, un solo nombre. Estar en el infierno, ese hombre, donde entregó aquel que murió nuestros pecados y lo dio porque era, lo resucitó Dios porque era totalmente un santo. No sé qué era lo que creía, no, ante todo lo creía. Yo lo que sé, lo amaba. Sé muy bien alrededor. Estaba alrededor para que estar tomando y nunca para estar dando. Hermanos queridos, hay una pregunta que podemos hacer. ¿Viniste hoy para tomar? Es importante esta obra. ¿Viniste aquí para tomar o para dar? Cada uno sabe su corazón. Cristo sabe, vino para darnos. Vino aquí para darnos. Para dar muchas grandes cosas a aquellas que nosotros que estamos pidiendo solamente con la fuerza del Espíritu Santo que está caminando dentro de nosotros. Amén.